Hola, hola, soy René Pae, ¿cómo estás? Bienvenido seas nuevamente a otro video en donde te brindo herramientas para poder sanar, para poder crear un mayor sentido de conciencia y sobre todo crear responsabilidad dentro de tu persona. Es muy curioso porque justamente el día de ayer hice el primer video después de 5 años de no haber grabado cosas. Pero ciertamente me voy dando cuenta de todos estos procesos que he estado trabajando en solitario. Te cuento que el día de hoy vamos a hablar de cómo la emocionalidad influye en tu mente. ¿A qué te va a servir o a qué te va a ayudar esto? Vamos a generalizar un poco el tema. Justamente ayer que estaba hablando de la mente, o en el video anterior, o sea, da igual, me di cuenta, me percaté de algo muy curioso. Dije, estoy hablando de la mente y a la vez te estoy pidiendo en tu reflexión que sientas. Y yo dije, si estoy hablando de mente, entonces ¿por qué me fui a la parte emocional? Y dije, ¿tendrá algún tipo de relación lo emocional con lo mental? Ahí me puse a indagar, me puse a hacer la tarea y tal, porque esto, bueno, es una idea de introspección que tuve yo. Y justamente salió esta idea, ¿no? Y aparte te quería compartir que justamente ayer, porque tengo acá mi cuadernillo, ¿no? Y ahorita vas a saber por qué es tan curioso, ¿no? Me encontré con un post ahí de Threads, ¿no? En donde decía, ni siquiera sé quién lo publicó, ni siquiera sé quién fue, o sea, es una persona completamente ajena a mí. Y me pude dar cuenta de muchas cosas, las cuales vamos a ir desmenuzando. Pero tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar. ¿Para qué te va a ayudar todo esto? ¿Para qué te va a servir? Justamente lo que te dije en un principio. Yo pretendo ser la facilitadora de todo este proceso que vas a hacer tú interno, porque no es trabajo de nadie más que tuyo, pero siempre es bueno saber que cuentas con una persona que probablemente ya pasó por esto y pueda darte sus puntos de vista para que así no nos sintamos tan solos, porque sí, este es un proceso sumamente solitario. Pero te leo la frase y ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema. Mira, dice así: la romantización de la salud mental nos está vendiendo la idea de que sanar es tomar café en tazas lindas, mi café, y escribir en un diario, cuando en realidad sanar es un proceso asqueroso, violento, solitario, donde eres tú peleando con tu mente. Si bien te recuerdas ayer, y no he profundizado tanto en el tema, me di a la tarea de ver este video, dije, claro, me faltó profundizar un poco más, ¿no? Me faltó igual poder describir un poco más la experiencia, porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es ya cuando lo vives tú. Y normalmente este tipo de procesos son muy personales, completamente personales, y todos los vivimos de maneras diferentes, ¿vale? Yo te comparto lo que a mí me sirvió y también te brindo un apoyo, en este caso, desde mi experiencia, desde las cosas que a mí me sirvieron, desde lo que fue útil para mí, y esto, ¿no? Que en la parte de comentarios pues tú también puedas expresar y así entre todos podemos generar un nivel mayor de conciencia. Este es todo el objetivo. Se me hace muy curioso lo que leí ayer, porque claro, en este punto en donde yo te estoy hablando, tú ves todas las cosas divinas y tal, pero sí es muy cierto que cuando tú pasas este tipo de procesos, y justamente vamos a hablar de ello, dame chance, cuando tú pasas este tipo de procesos surgen muchas cuestiones mentales, muchas cuestiones irreales, que se sienten emocionalidad, muy reales, desde la falta de herramientas y desde, digamos, perspectivas muy personales de cómo estás tú viviendo y sobre todo si estás dentro de una situación de quiebre, que usualmente esto pasa cuando hay, llamémosle, momentos de crisis, en donde las situaciones externas a ti están sucediendo. ¿Cómo vamos a poder controlar esto? Bueno, ya para no extenderme tanto, dame un segundo, voy a dejar el cuaderno. Voy a dejar mi diario y voy a tomar mi café en mi hermosa taza. Pero bueno, veamos.
En este video vamos a platicar de cómo la emocionalidad, bien llevada o mal llevada, va a influir en tu mente. Y para esto tenemos que entender o tenemos que partir desde la emoción más fuerte que podamos vivir como seres humanos. Sobre todo entendiendo que ya somos seres racionales que pueden haber desarrollado mayores capacidades mentales por lo mismo de la evolución. Vamos a hablar primero del miedo y sobre todo de dónde viene el miedo. Es muy importante que sepas, y esto te lo han dicho muchísimo dentro de clases, cuando has tenido, ya sabes, esta parte de probablemente biología, disculpa, y la has escuchado por ahí, o bien puedes conocer más del tema, pero vamos a irnos desde un punto biológico. El miedo se encuentra en la amígdala, ya sabes, la parte de atrás de tu cerebro, en donde si bien te genera un impacto fuerte y lo suficientemente contundente, te mueres, ¿vale? Es tu parte más primitiva, más reptiliana del cerebro. Y de ahí es donde se activa el miedo. ¿Por qué? Pues tan primitivo. ¿Para qué nos sirve la amígdala? Pues simplemente para protegerte de aquellas amenazas que puedan estar surgiendo en este momento. Entonces, digamos, primitivo. Muy primitivo, muy, muy amenazante, muy desde el miedo. Ahora lo vamos a ver un poco más a fondo. Ahora, si es desde la parte primitiva, si es desde la parte reptiliana, si es desde lo más primario que puede tener, ¿para qué nos sirve la amígdala? Pues para sobrevivir. Y para sobrevivir, tenemos que entender que como nosotros, como lo dije antes, somos personas ya más racionales y entonces hemos ido evolucionando mentalmente hablando. Ahí es cuando la amígdala, el modo de supervivencia, juega a dos partes. Y aquí tenemos que nos vamos a encontrar, déjame te divido esto acá, nos vamos a encontrar con dos partes bien importantes porque si bien pudieses estar en un modo de supervivencia, van a haber dos escenarios diferentes. Uno de ellos es el físico, en donde realmente estás siendo comprometido, o sea, tu ser, tu persona está comprometida físicamente. Pongámosle un ejemplo, y esto lo agarro del doctor Mario Alonso Puig, que es un neurocirujano que habla mucho de esta parte mental, justamente de la amígdala, en donde te dice, por supuesto, si tú estás en la selva y te encuentras con un tigre enfrente, lo primero que se activa es la amígdala. ¡Ay, el de los camotes! Pero bueno, lo primero que se activa es la amígdala. Ahora, ¿de qué es responsable la amígdala? Ya dijimos, del modo de supervivencia. Pero a un nivel más fisiológico, ¿qué es lo que hace la amígdala? Bueno, físico. Vamos a empezar con el físico. ¿Qué es lo que hace la amígdala? Uno, toda la sangre de tu cuerpo la envía primero digamos, tu cerebro, la envía primero a todas las extremidades de tu cuerpo. ¿Qué sucede o qué pasa con esto? Pues que la sangre dentro de tu cerebro es la que menos está, ¿vale? La cantidad de sangre en tu cerebro es la menor. ¿Por qué? Porque lo que necesita esta amígdala es pasar toda la sangre a las extremidades. ¿Para qué? Para correr. Si ahora lo vamos a traspasar a un estado mental, ahí es donde está el problema. Porque ya nosotros cuando vamos a un estado de supervivencia, pero mental, desde lo mental, entonces podemos entender que no vamos a poder pensar con mucha claridad. ¿Por qué? Pues por lo que ya dijimos, que porque toda la sangre que va a utilizar tu cerebro para correr, para moverte, para huir realmente de este tigre, no va a estar aquí.
Entonces yo no tengo la suficiente cantidad de sangre para que mi cerebro funcione correctamente. Para que podamos entender la amígdala desde un punto más amable, porque todo lo que vivimos mentalmente sí que puede ser muy real, y ahí es cuando te digo, la importancia de los ejercicios, la importancia de los trabajos, del trabajo que vamos a hacer. Sí, lo que dice en esto que te acabo de leer es muy cierto. Es un proceso. Déjame que termine. La verdad es que a mí me gusta mucho el sonido de los camotes, ¿eh? O sea, no sé, se me hace muy México. Por si tú me estás viendo desde otra parte, pues el de los camotes, ya sabes, hace, que es la papa dulce, hace este sonido y pues ya sabes que viene el de los camotes. Es algo muy mexicano que pasa, que ya te sabes todos los sonidos de la calle y sabes qué persona es la que anda por ahí para que vayas y le compres. Pero bueno, regresamos. Siempre me gusta detenerme a darte un breviario cultural y después otra vez a lo que vamos, ¿no? A lo que sigue. Es muy cierto esto que dice lo que te acabo de leer en un principio. Es un proceso. Vamos a verlo como una analogía en donde todo el trabajo que vas a hacer ahorita realmente es como el destapar el caño. En este caso, pues de tus ideas, de tus emociones, de cosas muy reprimidas o probablemente no controladas, porque ya habíamos hablado en el video anterior en donde o bien puedes tener un desborde de emociones o lo contrario, que es una evitación de emociones. Tú dame chance, vamos a empezar a ir haciendo más videos, explicando más cosas y de ahí vamos a unir más ideas. Pero cuando tú vives este proceso, cuando tú realmente te pones a hacer el trabajo, y por eso te digo que es sumamente personal, y para mí, ya una vez que estás del otro lado, que pudiste haber salido de esta cuestión mental, de esta lucha interna, de lo que habla ahí, ¿no? Que estás en guerra con tu mente y lo que hablamos ayer, ¿no? De las cosas del bien y el mal, y puedes ya estar desde otro punto de perspectiva, de una mayor conciencia y un mayor entendimiento de por qué las cosas pasan como pasan, o de cómo las vivimos a través de nuestros sentidos, de nuestra capacidad mental, digamos, de muchas cosas, de nuestra aptitud física, etc. Te das cuenta que es un trabajo, sí, rudo, sí, guerrerazo, muy sucio, pero muy, que reditúa mucho y que te hace entender las cosas en su totalidad. Y también tienes que tener muy en cuenta que estamos, o sea, y bueno, estas son ideas, ¿no? Son ideas ya más de ciertos filósofos, pero sí comparto esta idea que nosotros estamos en un mundo muy dual y tú no puedes valorar la belleza si no conoces su polo opuesto. Tú no puedes conocer la luz si no has conocido realmente la oscuridad. Esto es un mundo muy dual. Entonces tenemos que entender las dos caras de cada parte para poder así ser unas personas, o llegar a ser personas más completas. Y que de ahí no empieces a buscar aquella parte en otras personas donde vas a llenar por medio de esa persona tus vacíos. Eso es muy aparte, lo vamos a ver después. Estas 3 preguntas que detonan la parte reptiliana o que dentro de tu amígdala se encienden, son bien sencillas, la vamos a ver de una manera más amable y hasta te va a dar risa. Quiero que recuerdes estos momentos en donde te estoy hablando de estas partes para que cuando el trabajo se empiece a sentir muy caótico, regreses, lo vuelvas a ver y tengas seguridad de que todo esto va a pasar, porque todo es muy cíclico. Y una vez que tú empiezas a hacer el trabajo correspondiente y realmente tengas esta convicción de seguir adelante, dame chance, vas a salir. Las 3 preguntas que detona la parte reptiliana o la amígdala. La primera es, y esto, bueno, hay que entender que esto va a ir de mucho de reflejarse en otras personas, porque pues no somos entes solitarios, necesitamos estar en convivencia por nuestra misma naturaleza humana. Es cuando yo veo a una persona, sobre todo a un desconocido, a una persona que no conozco, una persona que no sé qué, ¿sabes? O que se me acerca, ¿no? Por ejemplo, la primera es, ¿me puede comer?
O sea, sí. Esto de acá grandote, yo qué sé, o chiquito, me puede comer. Segundo paso. Si no me puede comer, me lo puedo yo comer. Y al último, si ya pasamos estos dos primeros filtros de ¿me puede comer? No, ok. ¿Me lo puedo yo comer? No, pues tampoco. El tercero, y es donde en la mayoría, mejor dicho, de nosotros nos quedamos desde ahí, y ahorita vamos a entender por qué es. Si no me lo puedo comer, perdón, si no me puede comer, si no me lo puedo comer, ¿me puedo reproducir? Ahí están las tres primeras partes inconscientes de la amígdala que se encienden cuando nosotros estamos en un estado de supervivencia. Nosotros lo que deseamos con esto es pasar de esas tres etapas e ir desactivando modo de supervivencia, ir desactivando esta parte reptiliana que nos hace actuar desde el inconsciente, que nos hace, más allá de actuar, nos hace reaccionar. Otra palabra clave, si te fijas, aquí te puse amenazas, espejismos, análisis y reacción. Y tú me dirás, bueno, ya vale, sí, se genera una reacción. Bueno, ¿cómo puedo contrarrestar eso? ¿Cómo desactivar el modo de supervivencia? Hay que ser bastante objetivos y entender las polaridades, otra vez la dualidad, hay que entender las polaridades de todo esto. Ni pensando de más, ni haciendo nada de trabajo se va a resolver o se va a apaciguar esta parte reptiliana, se va a apaciguar esta parte de supervivencia. El sobreanálisis te lleva a la parálisis. Cuando tú lo mental lo llevas a un extremo, te da una parálisis total. ¿Por qué? Porque permites que tu mente, permites que esta parte de supervivencia te gane y pases de lo mental, porque hay que recordar que la mente es una mente poderosa, pases de que lo mental lo vivas tan real, que sea una realidad para ti, y ahí es cuando yo empiezo a reaccionar de una manera a la defensiva con los demás. Y probablemente no esté sucediendo nada en la realidad, pero si yo dejé que mi mente me ganara, entonces ahí es cuando perdí el juego. ¿Por qué? Porque yo invariablemente de lo que haga voy a estar siempre a la defensiva. Y eso también se va a proyectar en cómo yo hago las cosas. Ayer hablamos, bueno, en el video anterior hablamos de que tengo que hacer un trabajo interno para externar. Si te fijas, si no haces un trabajo interno y dejas que la mente te gane, entonces lo que vas a proyectarle a los demás es una inseguridad total. Pero no te van a entender desde lo que tú estás viviendo dentro, porque lo que estás proyectando es, me siento inseguro y entonces voy a poner una armadura enfrente y voy a estar en una lucha constante con los demás, que a final de cuentas no es con nadie más que contigo mismo, porque tú estás pensando, ¿qué quiere esa persona de mí? ¿Qué me van a quitar? ¿Por qué se me acerca? ¿Qué quiere? O sea, y entonces esa agresividad, ¿sabes? Esa intensidad que está uno proyectando desde el miedo, pues nada, los demás la sienten. Y como no pueden entenderte, porque nosotros no tenemos, ¿sabes? Esta parte de poder ver dentro de tu mente lo que estás viviendo, sucediendo, etc., vamos a empezar a repeler, sí, no, sí que se repeler personas. O sea, vamos a generar un choque de energías en donde los demás digan, ay, qué pesado, o ay, pues es que siempre está de malas, o ay, es que siempre... Y ahí es cuando se empiezan a hacer estas proyecciones y suposiciones. Y también dijimos que cuando no hacemos nada, pues esta parte de me puedo reproducir, como es la última etapa de la amígdala, cuando no estás haciendo nada y de todas formas estás en modo supervivencia, pero tampoco hiciste un análisis correcto de las cosas, ahí es donde se da la parte de voy a estar buscando a los demás para no hacer el trabajo, y ahí es cuando se generan esto que llamamos relaciones tóxicas. Este es un tema muy aparte, pero para que me empieces a entender
no nos podemos ir a los extremos o no podemos dejar que lo externo nos controle y es por eso la importancia de hacer un trabajo interno. Ahora, ¿cuál va a ser tu ejercicio? Dame un segundo, por favor. Mira, te lo escribí aquí, pero utilizo palabras muy específicas. Ya, por supuesto. Tu ejercicio de realizar, y estamos hablando aquí del video anterior, que tu subconsciente rige el 95% de las cosas que haces diarias en automático. Si nosotros queremos reemplazar, digamos, hacer una actualización de software, lo puedes ver así, de los pensamientos negativos a los pensamientos positivos, que en este caso no me gustaría usar como una frase, digo, como palabras así de negativo y positivo. Podríamos usar algo más como un pensamiento, creencia incómoda por algo sano, que me haga bien, etc. Hazlo como tú quieras. Al final de cuentas es la misma carta, pero revolcada. Vale. Tenemos que tener en cuenta, ¿qué dice esto? Pensamiento auto. Vale, ya, vamos a cortar esto. Ok, tu ejercicio a realizar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de pensamiento. Un pensamiento en automático y un pensamiento reflexivo. El pensamiento automático es esto que ya te hablé, que es la reacción. Y el pensamiento reflexivo es... No te dije cuál es el pensamiento reflexivo, te lo voy a decir ahorita. No es lo mismo reaccionar que responder. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Te dejo lo del ejercicio, déjame te quito esto y vamos a empezar a unir un poquito más en esto. Digo, tampoco quiero llevarme tanto tiempo, pero sí vamos entendiendo un poco más cómo va desarrollando, y por eso te dije ayer que a mí me gusta empezar más por la parte mental, también sin dejar a un lado la parte emocional, porque en el momento en que yo no reconozco mis emociones, que poco a poco me voy a ir adentrando un poco más en esto y de cómo poder controlarlas, pero empezando por la parte mental, muchas de las cosas se van, o muchas de las barreras se van cayendo poco a poco, y así ya no estamos en un estado de supervivencia en donde pensamos que todo el mundo o nos quiere quitar, o nos quiere lastimar, o nos quiere robar, etc, etc. Y esto, más allá de algo externo, también te permite estar más en paz contigo mismo, que es lo que necesitamos para poder pensar con claridad, para poder pensar con la correcta cantidad de sangre en el cerebro, y así no estar, pues, perdón, pero como idiotas, ¿no? O sea, como perro de la calle. Yo le digo a mis papás que cuando regrese a la casa, cuando me separe, yo me sentía como perrito de la calle, ¿no? Así de que agarran, lo tocan tantito y el perro así de... O sea, sí es real todo por lo que pasa uno. Y bueno, ya después de eso te das cuenta que las cosas no son tan caóticas como tú las viviste en su momento. Vale. Ajá. Para que hagas tu ejercicio, vamos a hablar del pensamiento automático. Y el pensamiento reflexivo. Pensamiento reflexivo. En donde el pensamiento en automático a lo que te va a llevar es a la reacción, en donde, ¿qué significa una reacción? Básicamente todo aquello que haces sin pensar, o sea, reaccionas ante esto. Reacción. Y pensamiento reflexivo, respuesta. Nosotros necesitamos respuestas, nosotros necesitamos soluciones, no necesitamos estar siempre en la queja, no necesitamos siempre estar echando la culpa, no necesitamos estar siempre viendo a ver a quién le echo la bolita. No, al contrario. Solución de problemas. Aprende a enfocarte, mejor dicho, reaprende a enfocarte en la solución, no en el problema. Entonces dijimos respuesta. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene esta reacción? Viene de las creencias de las que hablamos ayer, de todo aquello que aprendimos a lo largo de nuestras vidas, sobre todo en una temprana edad, que nos sirvieron para que en su momento pudiésemos coexistir en el ambiente donde nos tocó. Esas son cosas que igual y no decidiste tú,
pero que pues te tocaron y tú te aprendiste a adaptar o sobreadaptar. Esta reacción viene de puntos muy específicos, viene de juicios, prejuicios, viene, ok, juicios y prejuicios de lo que yo me digo a mí mismo y también digo de los demás. Ayer no hablamos tanto, o sea, no nos extendimos tanto en las preguntas. Voy a volver a hacer un video que pueda abarcar más y también te dé más herramientas para que puedas identificar cuáles son aquellas creencias limitantes que no te puedan estar conviniendo hoy en día. Pero juicios y prejuicios, ¿ante qué? Ante mí mismo y ante los demás. A medida que te vayas quitando de estos juicios, a medida que te vayas quitando de estos prejuicios y vayas haciendo, digamos, como te decía en un principio, destapar el caño e ir limpiando, entonces puedes dar espacio a nuevas ideas y también a tener puntos de vista que ya no van desde el miedo, que ya no van desde la defensa, que ya no van desde el sentirte atacado, sino de estar más abierto. Y aparte también hay que entender muchísimo que los juicios y los prejuicios a nivel físico también nos dañan a la salud. Y yo sé, daño a la salud. Y también pusimos aquí el control de las cosas, que también lo hablamos ayer, o sea, y te lo dije de un ejemplo. Yo entiendo, o realmente tendríamos todos que entender, que cada quien es libre de hacer lo que quiera, lo que piense, lo que diga, etcétera. Aquí el que tiene que hacer su trabajo eres tú. Este daño a la salud, este control, etcétera. Y yo sé, y volvemos a la parte de la romantización de las cosas, ¿no? Uno te habla de la salud y te dice que es muy bonito y desde tu perspectiva puede ser que digas como, ay, estos gurús, estos hippies siempre me andan hablando de cómo vivir bien mi vida y tal. Y créeme, y si te quedas conmigo a lo largo de estos videos vas a ver que va a ser la mejor decisión que puedas hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque todo aquello que vayas trabajando te va a llevar a un propósito mayor, pero con calma, todo con calma. Y la respuesta, ejercicio para poder tener la respuesta, vas a analizar y reemplazar esos juicios. Primero lo que vas a hacer es observación. No, observación no es con la mirada en este sentido, es un identificar, y esto va a ir mucho de la mano, ¿no? En puntos de crisis. El poder observar, detenerte, algo que ayuda mucho es primero respirar, recordarte que no estás siendo perseguido físicamente por un tigre, ¿ok? Permitirte parar es sumamente importante, respirar, volver a traer este oxígeno al cerebro para que toda esta sangre vuelva a circular de manera natural y también poder empezar con la observación. Y sí, la herramienta más importante va a ser tu cuaderno, tu diario, llámalo como quieras. ¿Por qué? Porque ahí tienes un registro de todo lo que vas viviendo y no se queda ni en lo mental, ni en lo emocional, ni en lo físico cuando no trabajas todas estas partes. Va a estar aquí. ¿Para qué? Para que después, una vez hayas trabajado ciertas cosas, lo vuelvas a checar y te des cuenta de cuánto has avanzado. Para eso es lo que te sirve esta cosa. Entonces, observación. Y lo mismo, vamos a reemplazar juicios. Juicio o prejuicios. Vamos a reemplazar por lo que es, ¿vale? No le vamos... Mira, ¿de dónde vienen estos juicios o cómo puedes identificar muy bien los juicios? De adjetivos. O sea, ¿cuántos adjetivos utilizas para describir algo? Ya sé que un adjetivo es para describir algo, pero en vez de decir, no sé, ay, esta casa está horrible, puedes decir, a mí no me gusta el color de esa casa. Ahora, ¿es horrible? No, simplemente a mí no me gusta. Y con la observación puedes empezar a entrenar a tu mente a no decir si las cosas son lindas o feas, o si una persona es buena o mala. Ya sabes, un adjetivo, no utilices los adjetivos. Simplemente pregúntate a ti mismo, observa
cómo es en realidad la situación, cómo es en realidad la cosa que estás describiendo, cómo es en realidad la persona en la que estás pensando. Y así podemos tener ideas libres de juicio. En tu bitácora, en esta cosa, en tu diario, en esta bitácora, pues lo mismo que el ejercicio de las 6 semanas de las creencias limitantes, ¿no? 6 semanas, y los vas a llevar de la mano para que así entre ellos se vayan acompañando. Entra esta parte mental de unas creencias limitantes, a la vez te vas a dar cuenta de aquellos juicios y prejuicios que estás emitiendo sobre las cosas, sobre las situaciones, y bueno, pues hasta aquí yo creo que tenemos bastante chamba que hacer. y pues nada, oye, tú tómate tu café, tú agarra y ponte tu diario, ¿a ti qué te importa? O sea, lo que más te funciona a ti, es más, no necesitas por qué tener un diario. A mí, porque me ayuda mucho el escribir, me ayuda mucho a procesar las ideas, por el movimiento que hago con la mano. Pero oye, si a ti te funciona ponerlo en tu compu, si a ti te funciona ponerlo en el iPad, en el celular, adelante. Yo nada más te estoy diciendo lo que me funciona a mí y te cuento pues lo que yo he vivido. Y eso, que sepas que no estás solo, que habemos personas que estamos haciendo ese mismo proceso que es súper personal, pero que estamos abiertos a compartirte nuestra experiencia y que vamos todos probablemente desde un punto individual, pero vamos en conjunto para tener mayores herramientas y poder discernir desde la conciencia y desde el amor qué es lo mejor para tu vida, ¿ok? Porque esto no es para empezar a ganar poder y empezar a utilizar esta información para hacer cosas que nada tienen que ver. Ya bastantes personas mierdas tenemos allá afuera como para todavía andar agarrando conciencia y estar repitiendo patrones inservibles. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, espero que te haya ayudado y nos vemos en la próxima. Bye bye.